Sean todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la unidad 3. Todos, por favor, en la página 10. La unidad se denomina Sociedad y Cultura. El concepto sociedad ya lo explicamos desde lo que es el primer capítulo. Hablábamos de dónde o por qué podemos considerar que se dio ese primer acercamiento entre los seres humanos, cuál era la finalidad. Hablamos del tema de las necesidades. Pero ahorita se va a incluir un término que nosotros en muchas ocasiones lo podemos utilizar de diferentes formas, independientemente que tiene una definición, y eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. El término cultura muchas veces lo asociamos solamente con un grado escolar, y vamos a ver que es algo mucho más amplio, ¿no? Es decir, es una persona culta, es una persona inculta. Muchas ocasiones se le da, se utiliza esta palabra en un contexto para hablar precisamente de lo que sería un grado escolar, ¿sí? Ese nivel académico que puede tener una persona, y ahorita vamos a ver que el concepto es mucho más amplio que eso. Entonces, comenzamos. Una vez que el hombre se constituye en sociedad y que el tiempo pasa, él a través del ejercicio cotidiano va aprendiendo más y más, tanto en el campo de los conocimientos, en el de los inventos o en el de los descubrimientos, los cuales, después de tenerlos y dominarlos, los transmite a las nuevas generaciones, y estas, a su vez, a las siguientes. A todos estos elementos de transformación se les denomina cultura. Es decir, aquí nos vamos viendo que abarca diferentes aspectos de la vida diaria, pero que implica transmitirlo de una generación a otra. Vamos a tener una definición que viene abajo, que es la que vamos a tomar, pero para que vayamos contextualizando precisamente que el tema de la cultura va más allá de lo que es un grado escolar, ¿no? Significado del término cultura. A la palabra cultura se le han atribuido varios significados. Se entendía por cultura la actividad que el hombre realizaba en el campo, es decir, la agricultura, y cuyo significado era el equivalente a cultivar. Posteriormente se entiende por cultura a las obras producidas por el hombre que le servían para satisfacer sus necesidades psíquicas. En el siglo XVIII por cultura se entendía un conjunto de conocimientos, o lo que es lo mismo, la actividad de cultivar la mente. Bueno, aquí vamos viendo cómo en el paso del tiempo se le ha podido dar diferentes acepciones a lo que sería la palabra, ¿no? Definición de cultura. A pesar de la complejidad del vocablo, definiremos qué es cultura. Cultura es la suma total de los modos y medios fabricados por el hombre para hacer cosas. Ralph Turner. Cultura es la forma de vivir en sociedad, y cultura es el complejo total que incluye dentro de sí el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y otras capacidades adquiridas por el hombre como miembro de una sociedad. Taylor. Es Edward Taylor. Bueno, entonces, esta es la definición que quiero que, sí, por supuesto la aprendemos, pero sobre todo la comprendamos, la razonemos, basándonos en el desglose de de las diferentes palabras, de los diferentes conceptos que abarca esta definición de cultura. Entonces, aunque mencionamos anterior a esta 1, 2, 3, 4, 5 diferentes conceptualizaciones de lo que es cultura, o algunas definiciones en concreto, sobre la que nos vamos a centrar para la materia es esta. Y dice lo siguiente. Repito, cultura es el complejo total que incluye dentro de sí el conocimiento. Pensemos, y vamos a centrarnos un poquito en lo que es la cultura mexicana. El conocimiento. Todos los seres humanos vamos teniendo conocimiento a lo largo de nuestra vida. Pues podemos partir de conocimientos sencillos, ¿no? Como nos enseña papá y mamá a hablar, a caminar desde que estamos pequeños, nos enseñan a comer. Cuando vamos creciendo y vamos a las escuelas, desde que vamos al kinder, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, vamos adquiriendo diferentes tipos de conocimiento. Hay conocimientos que cada vez son más complejos, ¿no? Cuando estábamos en el kinder quizá nos enseñaron temas de coordinación motriz. Cuando estábamos en la primaria nos enseñaron cuestiones como sumar, restar, multiplicar, dividir. Cuando estábamos ya en la secundaria empezamos a recibir clases sobre lo que sería el álgebra. También nos enseñaron, hablando de las ciencias sociales, diferentes aspectos de la historia universal. El bachillerato ya incluso nos fueron especializando, ¿no? Dependiendo del área que nosotros, o hacia el área que nosotros nos encaminábamos. Podría ser áreas sociales, químico, o físico-matemáticos, creo que es el área.
Y ya en la universidad, pues todavía nos vamos especializando más en el tema del conocimiento, ¿no? Los que quieren estudiar medicina, los que quieren estudiar derecho, los que quieren estudiar trabajo social, quien quiere estudiar pedagogía, quien quiere estudiar arquitectura, ingeniería, etcétera. Entonces, el conocimiento es parte precisamente de nuestra cultura. Las creencias, y aquí vamos ya demarcando un poquito más lo que es el tema de la cultura mexicana. Una de las creencias más arraigadas en nuestro país, y aquí no es un tema de hablar de religión, sin embargo, y obviamente aquí respetamos por supuesto las creencias que cada individuo tenga, sin embargo sí sabemos que en México hay una creencia muy fuerte y ferviente por parte de lo que es el catolicismo, todos los mexicanos católicos, en específico con el tema de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y repito, es un tema de una creencia porque para que lo sea precisamente el pueblo mexicano, un porcentaje muy alto de mexicanos es católico, cree que en 1531, si no me equivoco, la Virgen de Guadalupe, la Virgen, en este caso después se le puso el nombre de Guadalupe, se apareció en el cerro de Tepeyac, hizo unas revelaciones a un indígena de nombre Juan Diego, y posterior a eso se construye precisamente en ese lugar un templo a petición de la Virgen, y se van dando las circunstancias para que a partir de ese hecho se vaya de a poco estableciendo lo que posteriormente será nuestra nación, ¿no? Con ese mestizaje, y pues sabemos, el resto es historia. Pero independientemente de las consecuencias que haya tenido precisamente el mestizaje, de cómo se haya dado, hay una creencia muy fuerte en también un tema de fe, pero también es un tema de problemas personales. Es decir, el mexicano creyente en la Virgen de Guadalupe, si tiene algún problema, le pide algún favor, reza, ora hacia la Virgen de Guadalupe y en muchos casos ven resueltos esta problemática. Ahí sustentan la creencia. De lo contrario, pues no se haría si no hubieran resultados favorables hacia sus peticiones en las oraciones, en la plática o en el diálogo que puedan tener con ella. Entonces, independientemente de tener una u otra religión, incluso ser ateo, no podemos dejar de ver un fenómeno objetivo: la creencia de millones de mexicanos respecto a lo que es el tema de la Virgen de Guadalupe. Y esta es una creencia muy mexicana, por supuesto. El tema de la Virgen de Guadalupe es algo muy arraigado en el pueblo de México. El arte, bueno, hay artistas mexicanos muy famosos, ¿no? Y podemos nombrar, recuerden que el arte puede abarcar lo que sería la pintura, la escultura, la música, el teatro, el cine, etcétera, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, vamos a mencionar mexicanos que trascendieron o que siguen trascendiendo en el tema del arte a nivel mundial. Es decir, que podemos decir, bueno, ese es el arte mexicano exportado, ¿no? Podemos hablar de Frida Kahlo, podemos hablar de Diego Rivera. En la actualidad, personas que están destacando mucho en el cine a nivel internacional, hay 3 directores. Se tiene al director Iñárritu, está Guillermo del Toro, si no me equivoco, y por ahí se me está yendo el tercer nombre, ¿no? Pero bueno, estamos hablando que han estado ganando los Óscares como mejor directores de cine internacional, precisamente directores mexicanos. Por supuesto que puede haber patrocinio de empresas norteamericanas, pues es cine de Hollywood, pero al final del día estamos en presencia de mexicanos exitosos. En la música, algunos ya fallecieron, como Juan Gabriel, que trascendieron a nivel internacional. Cine y música, Pedro Infante, Cantinflas, etcétera. Entonces, vamos viendo cómo hay mexicanos que representan precisamente el arte mexicano y que trascienden nuestras fronteras y que son identificados como parte de la cultura mexicana. Cuando hablamos de la música, por ejemplo, personajes como Vicente Fernández, pues obviamente tienen una fama reconocida a nivel internacional, no solamente por ser grandes cantantes, sino por la música que cantan, ¿no? Recuerden que todo lo que es la música vernácula, el mariachi, es identificado como una música muy mexicana, aparte de él ser un gran exponente de este tipo de música, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo música, pintura, cine, hay mexicanos que han trascendido precisamente y que siguen trascendiendo respecto a lo que es este aspecto de la cultura, ¿no? Que es precisamente el arte. La moral.
¿Qué debemos de entender por moral? Moral, lo que socialmente nosotros conocemos como moral son normas de conducta éticas, es decir, de lo que es correcto y bien visto por parte de la sociedad. Entonces, nosotros como sociedad mexicana tenemos algunos aspectos que, aunque no exista una ley como tal, sabemos que sí hay una percepción de que lo que se hace puede ser correcto o no. Y entonces la moral es precisamente esas reglas escritas o no escritas incluso, que nos van a ir posicionando dentro de lo correcto, lo incorrecto en el diario vivir de los mexicanos. Por ejemplo, vamos a pensar en algo que esté bien visto. En nuestro país es bien visto que una persona ayude a otra a cruzar la calle. Pensando por una persona de tercera edad, en nuestro país es bien visto que los hombres y las mujeres puedan utilizar como vestimenta un short, playeras, en el caso de las mujeres faldas o minifaldas. Es decir, no hay ningún problema con que en cualquier parte de México se utilice este tipo de vestimenta. Sin embargo, vamos a encontrar que hay culturas en donde la moral de su país, las normas de conducta de su país, no ven bien y por lo tanto prohíben en base a temas religiosos, temas de creencias, por ejemplo, que una mujer pueda utilizar minifalda. Es decir, los países musulmanes, esta parte no es bien vista. Es decir, el que se puedan utilizar prendas en las que se muestre las piernas por parte de una mujer, los mismos hombres a ciertas edades no pueden utilizar este tipo de vestimentas. Entonces, obviamente, la moral, lo que sería lo correcto y lo incorrecto va variando de país en país. Entonces, repito, la moral es algo muy arraigado en una sociedad en base precisamente a lo que esa misma sociedad puede considerar bueno o malo, correcto o incorrecto. Entonces, hay algunos fenómenos, algunos hechos que en nuestro país son bien vistos y en otras partes del mundo están mal vistas y viceversa. Por ejemplo, en nuestro país el drogarse es mal visto. Sin embargo, hay varios países del mundo en donde fumar marihuana ya no es mal visto. Al contrario, es legal y es permitido, y existen lugares en donde una persona que quiere fumar marihuana va y son como cafeterías y lo puede consumir sin problema. Entonces, repito, el tema de la moralidad es un tema subjetivo y de percepciones de una sociedad en específico. Por lo tanto, la moral mexicana no va a ser igual que la moral de algún país europeo o de algún país musulmán. Cada sociedad va formando precisamente este catálogo de cosas que son bien vistas y mal vistas, ¿no? Las leyes, bueno, cada país tiene sus propias leyes y aquí vamos a algo muy importante. Las leyes van a ir regulando precisamente lo que cada sociedad quiere o pretende que sea su presente, pero también lo que sea su futuro. Es decir, los países, ahorita que hablamos del tema de la marihuana, los países que han permitido que se consuma la marihuana, lo ven desde dos aspectos. Uno, la marihuana, así como fumar el tabaco, que sabemos que esto es legal en nuestro país siempre que seas mayor de edad, o consumir alcohol, en un exceso, por supuesto que afecta a lo que es el organismo, pero no cuando se hacen los estudios de lo que es el esquema de las libertades y cuando se busca permitir el uso lúdico de la marihuana, el uso lúdico es para diversión, ¿no? Como fumarse un cigarro o tomar una copa de licor. Entonces se considera que hay algo todavía más fuerte, que con eso evitas que el crimen organizado, es decir, los narcotraficantes, que dentro de las drogas que venden está la marihuana, pues ya no afecte tanto a la sociedad y se convierte en un esquema o en un negocio legal, si lo queremos llamar así. Nosotros tenemos por acá un expresidente que habla de que él está a favor de la producción legal y venta de la marihuana, y que él dice que en cuanto eso se dé, pues la va a producir, ¿no? Ahí revisan qué presidente es, expresidente. Repito, las leyes van marcando el presente, pero también el futuro. ¿Qué quieres hacia adelante, no? Entonces, cada país, cada cultura va colocando una serie de prohibiciones o permisos establecidos dentro de lo que es las diferentes leyes del rumbo que quiere llevar en un país.
Si un país quiere apostarle más al aspecto empresarial, si le quiere apostar más al aspecto social, bueno, pues entonces en las leyes esto se va regulando. Si la salud pública la quieres proteger de una manera o de otra, si quieres que los hospitales sean públicos, o si en su momento buscas que el sector privado se incruste más en diferentes aspectos de la vida de un país, bueno, pues entonces es a través de las leyes que lo vas sumando. Entonces, las leyes también son reflejo de una cultura. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos leyes, vamos específicamente a la Constitución de 1917, que tienen una notoria protección de las personas que socialmente tienen menos privilegios. Por ejemplo, si vamos a lo que es los artículos que se refieren a la tenencia de la tierra, bueno, después del porfiriato se buscaba proteger al agricultor y se creó la figura del ejido. Si nosotros vemos, por ejemplo, el tema de la educación, bueno, en la educación, recuerden que México tenía en aquel entonces un problema muy fuerte de analfabetismo, entonces se buscó que la educación llegara a todos, y es cuando en el artículo 3 constitucional se habla de la educación libre, laica, gratuita, etcétera, ¿no? O su caso también respecto a los trabajadores. Es decir, en la Ley Federal del Trabajo se estipulan muchos derechos que en otras partes del mundo, cuando ven la redacción de nuestra ley laboral, pues se asustan incluso para cuando quieren traer empresas acá, porque dicen que el trabajador está muy protegido. En una relación obrero-patronal, muchas legislaciones del mundo o muchos empresarios de diferentes partes del mundo dicen, pues México protege mucho al trabajador en comparación con el patrón. Entonces se sienten en desventaja porque en otras partes, en otros países, hay leyes en donde no se protege tanto al trabajador. Entonces, repito, las leyes también van marcando la idea de país, la idea de cultura que se tiene en algún lugar, ¿no? Las costumbres, bueno, hay costumbres muy mexicanas, como podría ser el tema de los altares en el Día de Muertos. Y aquí ya lo quiero separar el tema de creencias, porque aunque no dudo que todavía muchos habitantes de nuestro país tengan la creencia, en general ya es más un tema de costumbre, en la que el Día de Muertos, que en nuestro país se celebra o se conmemora el día 2 de noviembre, se hacen altares. Desde que estamos en la escuela nos enseñan, ¿no? Desde pequeños a hacer altares, se coloca la fotografía de alguna persona que ya falleció, se colocan algunos dulces en especial, se ponen papeles, flores, flores especiales precisamente para lo que es el altar. Y dentro de, digamos, la costumbre de los altares del Día de Muertos es colocarle un platillo de comida de los que prefería la persona que falleció. Repito, ya quizá no sea un tema de creencias, porque ya es difícil pensar que la mayoría de los mexicanos crea que ese día va el difunto a regresar al plano de los vivos y que se va a comer el platillo que le dejamos ahí. Esto, recuerden que era una creencia prehispánica. Ya después de tantos años, en lo que se ha convertido es una costumbre muy mexicana, al grado de que por ahí hay hasta una película de Disney, ¿no?, que se llama Coco, si no me equivoco, en donde hablan precisamente o desarrollan toda la película sobre lo que es el tema del Día de Muertos en nuestro país, ¿no? Distinto a lo que es, por ejemplo, la costumbre de Halloween que maneja Estados Unidos. No son las mismas fechas. El Halloween la celebran el 31 de octubre, nosotros el Día de Muertos el 2 de noviembre. Sin embargo, repito, ahí vamos viendo cómo son las diferencias de lo que es la costumbre mexicana con la costumbre de Estados Unidos, ¿no? Y termina diciendo acá: hay otras capacidades adquiridas por el hombre como un miembro de una sociedad. Es decir, todo esto lo vamos desarrollando en la sociedad. Por lo tanto, si nosotros vamos viendo todo lo que se conjuga aquí, no podemos decir que exista una persona inculta, porque todos los habitantes del mundo pertenecemos a una sociedad que tiene todos estos aspectos. Tenemos conocimiento, creencias, independientemente del arte, que podría decir, bueno, está más rebuscado, pero también tenemos eso. Las reglas conductuales de lo correcto y lo incorrecto, la moral, las diferentes leyes con las que nos vamos rigiendo. Entonces no podemos hablar de que una persona sea inculta desde el punto de vista sociológico. Derivado de esto es que yo quiero que distingamos que el término cultura va más allá de un grado académico, para que vayamos ampliando este concepto y entendiéndolo de mejor manera. Entonces, esta definición, por favor,
Sí, hay que aprendérsela, hay que comprenderla sobre todo y ir, en este caso, desglosando en base a cada uno de los términos que está acá, colocándole los ejemplos de lo que es la cultura mexicana, que fue lo que estuvimos haciendo ahorita. Ahora, viene otro término, raza, que muchas veces lo vamos vinculando al concepto de cultura. Dice, raza buscando la definición. Sin duda alguna que una de las definiciones más difíciles de encontrar es la de raza. Esto se debe a que no existe un criterio en lo que señala. Raza en el uso popular puede significar la humanidad, la raza humana, una nacionalidad, la raza mexicana. Los sociólogos tampoco se han puesto de acuerdo en un solo criterio para definirla. Algunos han dicho, raza es un grupo de personas separadas de otro grupo por medio de una combinación de características físicas distintivas. Pero la raza es también una realidad psicológica, por lo tanto, sus características no solo son físicas, sino también sociales. Por consiguiente, esta definición no es completa. Ejemplo, una raza como la china no solamente tiene rasgos físicos, sino también maneras de actuar. Si bien es cierto que los chinos son de color amarillo, altura regular, pómulos salientes y ojos rasgados, también es cierto que son individuos amables y amantes de la naturaleza. De lo anterior, creemos que una definición más o menos completa sería esta. Raza es un grupo de personas algo diferente de otros grupos en la combinación de sus características heredadas, sustancialmente determinada por una definición social popular. Bueno, ¿cómo entender esto? Empieza el texto por comentarnos que el término raza, de igual manera, lo podemos ubicar en diferentes, o entenderlo bajo diferentes aspectos, ¿no? La raza humana, la raza de un país. También en el norte de nuestro país, cuando se refiere a raza, hablan de la raza y se están refiriendo al pueblo, ¿no? Bueno, pero tiene que haber una definición de raza. Y aquí el texto nos va diciendo que nosotros generalmente el término raza lo vinculamos a un tema físico, es decir, a características físicas, biológicas que tiene el ser humano. Y pensamos, la raza mexicana, y empezamos a dar una descripción física de lo que es el mexicano. Si hablamos de la raza alemana, describimos de una forma ya distinta a este individuo, a esta persona. De entrada, los colores de la piel, ¿no? Empezamos a decir que en el caso del mexicano es de piel morena, que el alemán generalmente es de piel blanca, que, no sé, el nigeriano generalmente va a ser de piel negra. Pero luego nos vamos también a la altura. Bueno, uno mide en promedio tanto, otro tanto, el color del cabello, el color de las pupilas de los ojos, la complexión, si son delgados, si son robustos, etc. Pero también algo que nos va a comentar aquí el texto es que no nos podemos quedar para poder entender el concepto de raza en solo el aspecto físico, porque, por ejemplo, la raza mexicana con la raza guatemalteca, con la raza hondureña, con la raza salvadoreña, la raza de los costarricenses, podríamos ver que son muy parecidos. En Sudamérica, igual. Recuerden que todos somos productos de un mestizaje de las culturas prehispánicas que estaban en estos territorios con los españoles. Entonces, hay mucha similitud dentro de todos los latinoamericanos si nos centráramos solamente en el aspecto físico. Entonces es donde viene la otra parte que nos dice acá. Raza no va a bastar solamente con el tema de las características heredadas, es decir, solamente la parte física, sino que también viene esta parte conductual, psicológica que tenemos cada uno de nuestros países. Por ejemplo, cuando piensan en los mexicanos, más allá del aspecto físico, se piensa en el exterior de un pueblo alegre, de un pueblo gritón. Precisamente recuerden que cuando hablamos de la independencia de México hablamos del grito de independencia, ¿no? Bueno, entonces si analizamos, sí, somos una raza, si, contextualizándola como todos los mexicanos, una raza alegre. Por supuesto que habrá personas más serias que otros, siempre habrá un mexicano que no sea tan alegre, que puede ser todo lo contrario, pero en general, y eso es lo que quiero que entendamos, en general, la raza de nosotros es identificada en el mundo como una raza alegre porque lo somos. Es decir, el mexicano hace fiesta de todo. Acabo de hablarles de que hasta el tema del Día de Muertos, que en otras partes del mundo puede ser algo tan serio y tan triste, nosotros tenemos una fiesta en base a una costumbre, una creencia prehispánica. Por supuesto, sabemos que la muerte para el mexicano también es triste, se llora cuando muere un familiar, pero
quiero que no perdamos de vista a lo que me estoy refiriendo. El tema de la muerte, nosotros lo conmemoramos con alegría, en el caso del 2 de noviembre, con este tema del Día de Muertos. Las canciones mexicanas, pues escuchamos el mariachi, ¿no? O sea, la música mariachi es una música fuerte, alegre, estruendosa, independientemente de las letras que puedan tener las canciones. Entonces vamos viendo que sí, o sea, la raza mexicana, más allá de que físicamente nos podemos parecer mucho con el centroamericano, el sudamericano, tiene una identidad también en la forma en que nos comportamos. Si pensamos, por ejemplo, vamos a pensar una raza que a nivel mundial inmediatamente cuando la mencionan dicen alegría, baile, bueno, los brasileños, ¿no? O sea, piensan en Brasil, piensan en alegría, piensan precisamente en la samba, en un pueblo alegre, en un pueblo que inmediatamente lo asocias con el baile, la alegría. Si pensamos, por ejemplo, en una raza que digan es muy seria, difícilmente la vas a asociar con vamos a ponerlo lo contrario a los brasileños. Pensarías en una raza seria, una raza muy educada, así, muy amable, pero sin esta chispa de alegría. Podríamos pensar en los ingleses, por ejemplo. Entonces, cada raza va a tener esa conjugación de la parte física heredada con esa identidad de conducta psicológica que tiene cada una de las razas. Y por lo tanto vamos a ir identificando que el concepto de raza no solamente es un tema físico, sino un tema conductual de todos los habitantes que integran determinada raza. Por eso en la parte final dicen, raza es un grupo de personas algo diferente de otros grupos en la combinación de sus características heredadas, estamos hablando precisamente de esta parte física, sustancialmente determinada por una definición social popular. Esa definición social popular es como nos ve el mundo, como nos van viendo en la forma en que nos comportamos, ¿no? Entonces, raza es la conjugación de ambos aspectos, la parte de cómo se comporta esa raza, sumado también a lo que va a ser el aspecto físico. División contemporánea de raza. La gran mayoría de los sociólogos científicos han buscado la clasificación de las razas por los rasgos físicos característicos que los separa de los otros grupos. A continuación indicaremos algunos, es decir, esta parte física para poder determinar cuáles son las características predominantes en el aspecto de lo que podemos percibir con nuestros sentidos para delimitar a una raza de otra, pues van a ser algunos aspectos en particular. Por ejemplo, el color de la piel. Si hablamos de los mexicanos, piel morena. Textura del pelo. Generalmente los mexicanos tenemos un cabello en general. Por supuesto van a haber personas que tienen el cabello rizado o chino, como se dice, colocho, aquí se dice en nuestro estado. Pero en su mayoría el mexicano tiene cabello lacio, ¿no? Cantidad del pelo en el cuerpo. Es decir, los mexicanos no somos demasiado velludos. Habrá razas que lo son mucho más, como por ejemplo los árabes, y habrán otros que lo son mucho menos, como podrán ser los asiáticos, chinos, japoneses, coreanos. La pupila de los ojos, en el caso de los mexicanos, es el café oscuro, el que predomina. La forma del cráneo. La raza mexicana tiene un cráneo de tamaño mediano, es decir, los cráneos más grandes generalmente se van a encontrar en el continente africano. Lo que son los latinoamericanos son de cráneos medianos, ¿no? La forma de la nariz. Los mexicanos no tenemos en su mayoría una nariz respingada, sino más somos una nariz aguileña, nariz chata, ¿no? En el continente africano vemos que la nariz es un poco más amplia, y en el continente europeo, por ejemplo, vamos a ver narices más respingadas. La forma de los labios, bueno, el mexicano tiene en su mayoría labios medianos. Los labios delgados se encuentran más en lo que es Europa, y los labios anchos más en África. La constitución de la sangre, en el caso de nosotros, el tipo de sangre que abunda principalmente es el RH-O positivo, ¿no? Entonces, estos, digamos, van a ser los aspectos físicos de lo que es la raza mexicana. Número de razas. ¿Cuál es el número de razas que existe en el mundo? De manera objetiva y cierta no podríamos dar ningún número exacto. Dobzhansky defiende que la división y el número de las razas es convencional. La división más aceptada es la que dice: la humanidad se encuentra clasificada de manera general en 3 razas principales: la mongoloide, que son amarillos y morenos; la negroide, que son los negros; y la caucásica, los blancos. Todos los demás grupos raciales se pueden ubicar dentro de estos. Entonces,
Si habláramos de la clasificación de raza más aceptada, vamos a encontrar que se va a clasificar en 3. Mongoloides, donde entran amarillos y morenos, es decir, los asiáticos como lo que serían los chinos, coreanos, japoneses. Y morenos, donde entramos todos los latinoamericanos, ¿no? O sea, los mexicanos, las personas de Guatemala, de Costa Rica, pero también los bolivianos, los peruanos, los paraguayos, etcétera, ¿no? La negroide, vamos, aquí es más enfocado a lo que sería el continente africano, pero también tenemos países en América que predomina la raza negra. Por ejemplo, hablando del continente americano, Haití, ¿no? Es parte del continente americano, pero la raza ahí es predominantemente de raza negra. En Camerún, en Nigeria, el Congo, que son países africanos, pues vemos que ahí lo que predomina precisamente es la raza negra. Y los blancos los podemos ubicar principalmente en Europa, pero también aquí en nuestro continente, en Estados Unidos, en lo que es Canadá. Si nos vamos a Europa, lo que sería Alemania, Suecia, Holanda, Noruega, en donde la raza que predomina es la raza blanca. Entonces, esta es una clasificación, repito, muy amplia, pero quizá de las más aceptadas. Pero ya hablábamos de que para poder definir una raza va más allá del tema del color de la piel o del resto de sus características físicas. Tiene que venir una parte de entender cómo es su comportamiento, cómo se conducen ellos. Y por último, el tema de la raza privilegiada. Dice, no existen razas superiores, no existen razas que tengan exclusivamente el genio creador, no existe raza pura. Las llamadas razas puras son productos mestizos de grupos raciales hoy desaparecidos y que se mezclaron en tiempos prehistóricos. El genio puede surgir en cualquier raza, lo único que existe es la mayor o menor oportunidad de cultivarse. Bueno, aquí quiero que entendamos algo. El tema de la raza privilegiada, sabemos que por ejemplo los nazis hablaban de que la raza aria era la raza superior. En su momento, ustedes lo saben, los romanos se consideró la raza superior y que si ellos llegaban a un lugar era porque tenían que llevar la civilización, por lo tanto tenían que someter a un pueblo. En otro momento, la raza inglesa fue la que dominó predominantemente el mundo con los imperios. Y así hemos ido viendo cómo diferentes razas van tomando un control sobre territorios. Pero hoy podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué hoy los romanos, que serían los italianos, los descendientes de aquel gran imperio, por qué hoy no son los que dominan el mundo? Hoy vemos que quien domina el mundo económica y militarmente es Estados Unidos. Vamos viendo cómo, entonces, no es que exista una raza privilegiada, sino lo que vamos a encontrar es la mayor o menor oportunidad, en base a las circunstancias, de desarrollar precisamente a las